Madre mía, se ha quedado un día un poco raro, un poco extraño. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy juega el Real Madrid contra el Alavés en casa. No está matemáticamente perdida la liga, pero casi. Pero bueno, toca sufrir y toca luchar hasta el final. Nosotros, mientras tanto, vamos a dar una vueltecita y vamos a ver qué hay en el interior. A ver si hay novedades. Venga, siéntate, ponte cómodo o cómoda si eres chica y disfruta del vídeo. Vamos con ello. Azafatos, azafatas preparadas, listos y listas para trabajar en el día de hoy. Los puestos, las casetas que tanto identifican los partidos del Santiago Bernabéu, también colocados aquí, o colocadas, depende si es femenina o masculino, en castellana, muy ricos, fresquitos, con las banderas del mejor equipo del mundo. Bueno, la policía local también se posiciona en el lugar. Luego realmente la policía nacional va a ser la que se coloque justo en esta esquina para taponar, o más bien, mejor dicho, bloquear. A ver, ¿qué se pone en rojo para mí? ¿Qué se pone? Para cortar toda esta calle y cortar el tránsito a los vehículos que pasen por Concha Espina. Y hoy es un día un poco raro, un poco extraño, ¿verdad? Martes, el partido es a las 21:30 de la noche. Ya prácticamente la liga sentenciada, como decía antes, la liga prácticamente pues perdida, por así decir, no matemáticamente, pero casi, la verdad. Entonces muchos aficionados, a no ser que ya sean socios o personas que tuviesen ya la entrada comprada, pues entonces ya no les queda otra que venir al estadio. Pero claro, un partido así que ya juegas contra un equipo de comillas irrelevante, con todo el cariño al Alavés, un momento irrelevante también, porque prácticamente sí, puedes seguir sumando. Es verdad que tienes que ir todavía al campo del FC Barcelona para... me viene a recoger el taxi. Tienes que ir al campo del FC Barcelona a jugar tu partido también correspondiente, pero ya es muy difícil, molto difficile, como dirían los italianos. Por cierto, si hay algún italiano que esté suscrito al canal y esté viendo los vídeos o vea regularmente los vídeos, pues muchas gracias, crack. No sé si sabe lo que significa crack, pero bueno, es una muy buena palabra. Lo dicho, ya la liga prácticamente perdida, pero bueno, vamos a intentar luchar todo lo que se pueda. Veremos, a ver. Está el día rarísimo hoy. Hay una calima, yo creo que es africana. Madre mía, qué calor y qué bochorno a la vez. Vamos a ver qué hace el Real Madrid en el día de hoy. Real Madrid Alavés. Ojalá pues nos llevemos una pequeña alegría, ¿verdad? Mientras tanto, como digo, vamos a dar una vueltecita por los aledaños a ver si hay alguna novedad y luego accederemos al estadio para ver cómo van los avances en el anillo LED y a ver si hay otra novedad, algún otro trabajo que no hayamos visto aquí en el canal. Así que nada, venga, dale al like, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito. Echando cuentas, para que el Real Madrid sea ganador de Liga, el Barcelona tendría que empatar. Madre mía, es que se está levantando un vendaval ahora mismo, que ha tirado las bombas de aquí y todo. Mira, 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 mira. Madre mía, un tornado. Mira, 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 mira. Bueno, están empezando a caer gotitas. Lógico y normal, cuando está el cielo así cerrado, empieza a levantarse el aire, ya pues es un síntoma inequívoco de que va a empezar a llover. Había gente que estaba por aquí intentando avanzar para poder andar y no podía. Era como algo imposible para esa persona. Madre mía. Bueno, lo que iba a decir, para que seamos campeones de Liga, el Barcelona tendría que empatar contra el Getafe, tendría que perder contra el Celta, tendría que empatar contra Osasuna. He hecho yo las cuentas más o menos como podía. Luego perder en casa contra nosotros, luego empatar contra el Alavés, luego ya si quieren pueden ganar contra Betis y Valencia, pero así el Real Madrid podría ser campeón de Liga. Bueno, más se perdió en la guerra y salieron silbando, es posible. La policía también están llevando a cabo tareas de subsuelo para que todo esté en condiciones perfectas, idóneas, aseguradas para poder llevar a cabo el partido.
y obviamente no solamente todo pasa por el exterior, sino también por el interior de estas galerías subterráneas que tenemos en torno al Santiago Bernabéu. El otro día en el vídeo de las alturas vimos esta zona, que había material como que habían acopiado en este lugar, material desconocido, unknown, como dirían los ingleses, un material que la verdad es que no supe apreciar qué parece que es, no sé la verdad, pero bueno, a ver si en los próximos días, mira, este pedazo de crack, ¿sabéis quién es, no? A ver si en los próximos días podemos salir de dudas y ver cómo colocan ese material en algún lado de por aquí. Vamos a asomarnos también. ¿Y esto qué es? Mira, está revisando que todas las vallas estén bien colocadas. Porque, como digo, hace un momento hemos sufrido un gran vendaval y esto hay que recolocarlo. Y él estaba avisando. Bueno, resulta extraño, pero aquí ahora mismo tenemos trabajos también. Posiblemente al saber que están a contrarreloj, pues hayan tenido que hacer o tienen que hacer horas extras para poder llevar a cabo los trabajos de remodelación del metro de Santiago Bernabéu. Fijaos ese gran socavón que han creado en ese lugar. Todo esto son accesos que han tenido que cerrar. Estos son, es que por el montículo este de aquí no podemos ver lo que queremos ver, que estaría muy bien ver lo que sucede ahí en el interior, pero bueno, parece que están vaciando toda esa zona. Posiblemente cimenten toda esa parte y luego ya pues sigan con las tareas hasta poder remodelar al completo todo el metro del Santiago Bernabéu. A ver si en los próximos días podemos ver grandes avances. Esto es lo único que os puedo decir en el lateral oeste. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, qué locura. Es que allí al fondo ha tirado el toldo de esa caseta. Está empezando a chispear. Joder, con el buen día que estaba haciendo. Ahora ya está llegando poco a poco el verano aquí a Madrid. Y joder, qué pena, la verdad. Bueno, os iba a comentar que ya se me iba a olvidar, y menos mal que he caído ahora. Pero os acordáis que hace poquito, bueno, no sé si lo habéis visto, pero antes del último parón, creo que en el parón de selecciones hicieron pruebas de iluminación en la fachada. Pruebas de iluminación que, bueno, pues en este último parón, digo, voy a ver si desde el último partido a este, hasta el partido de hoy contra el Alavés, madre mía, me he llenado las zapatillas de arena. Mira, mira, mira. No me lo puedo creer. Menos mal que peso 63 kilos. Mira. Me ha llenado de arena y eso que no me he quitado las zapatillas. Dios mío, menos mal que he cerrado los ojos. Tengo las gafas y aún así me ha entrado tierra. Bueno, lo que iba a decir, perdón. Estos últimos días me he estado pasando por aquí por la noche para ver si tenía, bueno, pues un poquito de suerte y poder encontrar la prueba de iluminación, si es que iban a hacer pruebas de iluminación, y me he acercado como 2 o 3 días y no han hecho, vamos, al menos tampoco he visto nada en las redes sociales. Parece ser que en este parón no han hecho ninguna prueba de iluminación. No entiendo la verdad porque no aprovechan. Me imagino que, bueno, pues las cosas de Palacio van despacio, está claro, pero no sé por qué no aprovechan cuando hay 2 o 3 días de parón, o una semana nada más, lo entiendo perfectamente, pero cuando hay tantos días de por medio, 2 semanas, una semana y pico, no te da tiempo a probar los focos, de verdad. Esto debería estar acabado, debería ser ya la envidia
de una vez de todo antimadridista, la verdad. Ya lo es, pero más aún, porque quedaría espectacular el ver los focos encendidos, la iluminación perfectamente colocada, trabajada en la fachada oeste. No sé, hay muchas ganas, la verdad. Hay muchísimas ganas. Seguimos. Ole ahí. Estaba ahí tocando el himno del Madrid con la gaita. Muchas gracias. Te etiqueto. Escucha, voy a salir a Netflix en una serie, además. ¿Sí? La semana que viene pongo el título. ¿Sí? ¿En serio? Si entras en mi Instagram. Ahí está. Creo que se va. Ahí. Ya corre la saeta, ya ataca mi Madrid. Nos vamos a ir volando y yo espero que no sea de aquí. Bueno, aquí en el lateral este, ya como podéis observar, ya ha pasado tiempo. Me he ido a tomar un cafecito entre medias, entre clip y clip. Ya está la gente llegando aquí al estadio. Aquí el lateral este se está preparando para el recibimiento a los campeones, esos chiquititos del Real Madrid, ese madridismo, esos canteranos que pues en un futuro muy cercano esperemos que tengan la oportunidad de poder pues disfrutar o tener la oportunidad de jugar con el Real Madrid, con el primer equipo, ¿no? Que para eso pues ellos entrenan y juegan cada día para poder pues algún día llegar a la cúpula del fútbol del Real Madrid, que es llegar al primer equipo. Ahí sigue el de la gaita, no sé dónde, pero se escucha por ahí de fondo. Madre mía, menudo show. La verdad es que sale un poquito mal, le sale un poquito mal el himno del Madrid. No se lo quería decir ahí para no desanimarle y que siga en su hazaña, pero bueno, la verdad que alguna estrofa sí es verdad que sí he pillado, alguna estrofa sí he pillado, no sé por qué, pero me ha resultado difícil porque no le da muy bien a la gaita, pero bueno, siempre está bien escuchar algo diferente, ¿no? No solamente de megafonía en el Bernabéu, sino también escuchar una gaita típico del norte de España en los aledaños del Santiago Bernabéu. Pues nada, aquí estamos en los exteriores, la gente ya esperando a la llegada del autobús del Real Madrid y con estas imágenes ya accedemos al interior en cuanto abran las puertas, claro. Así que nada, voy para adentro, no te vayas, quédate conmigo, dale al like y suscríbete, que es totalmente gratuito. Bueno, acaban de abrir las puertas, pero de momento no han quitado la cinta, de momento no empiezan las rebajas, ahí está la gente impaciente, un partido irrelevante, un partido que no tiene ningún tipo de emoción, pero la gente en cuanto ve una cinta, como si fuesen las ofertas del, bueno, no voy a decir la marca, se ponen como locas, ansiosas, perdidas, y ya proceden a correr como si el Bernabéu se fuese ahí de aquí, pero lo que no saben es que el Bernabéu se va a quedar fijo. A ver, estos chavales están esperando a la orden. No tienen que tardar mucho porque ya hace rato que ha pasado el autobús del Alavés, el del Real Madrid, y en cuanto sucede eso abren las puertas a los pocos minutos, así que no tienen por qué tardar mucho. Ahí están esperando la orden. Ahí parece que va. Ahí va, mira, por allí ya directamente han quitado la cinta. Empiezan las rebajas en el estadio Santiago Bernabéu. Corrida espectacular de los chavales que ni siquiera presentan la entrada y han accedido. Mira. Corriendo, espero al Madrid que yo más quiera. Venga, vamos para adentro. Peña madridista de Toronto. Primera vez. Bueno, ¿la primera vez que venís todos al estadio? Él sí, pero todos. ¿Sí? Bien. Pues venga, vamos a gritar a la Madrid, a la de 3. Espérate, me pongo ahí. Bless you. 1, 2, 3. ¡A la Madrid! ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos dentro. Eso diría ella, pero no, lo digo yo. Que mira, lo han encendido. Gracias. Han encendido el cartelito. Bueno, y muchos de los que están aquí están encendidos ya. Bueno. Bien. Poco a poco en esta zona vamos viendo
vamos viendo avances. Avance, 1, 2, 3. Para los más ludópatas sabemos qué significa esto. Nada, pues aquí estamos en el interior, vamos a ver si hoy podemos encontrarnos el poste ese encendido. Ojalá, ojalá. Aquí nada de nada, ni mucho ni poco. Ojalá que sí. No. Nada, que no quieren encender este poste. Yo hasta que no enciendan este poste, yo, ¿qué voy a decir? No vuelvo a comer. No, eso es muy drástico. Yo hasta que no enciendan este poste, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? No me quito el tanga. No, es broma, no uso tanga. Siento que estoy con el agua hasta el cuello, porque son las 8:11 de la tarde, prácticamente de la noche. Me pienso que el partido es a las 9, acostumbrado a las 9, pero no, es a las 9:30, así que de momento tenemos tiempo. Aquí estamos en el interior, los entresijos del lateral este, donde seguimos viendo un montón de redes anticaída. Eso es de los trabajos que todavía se están ejecutando en el interior. Ahí tenemos el interior de la fachada. Que, pues bueno, de momento no tiene ningún cambio, la verdad, o al menos aparentemente, al menos yo no lo distingo. Así que nada, aquí la gente pues aprovecha para sentarse, aprovecha para hacerse la fotito de rigor. Muy buen sitio para colocar estas letras y que la gente aproveche para llenar su hemeroteca y su galería de estas bonitas fotos. Seguimos avanzando. Vamos a ver, por el otro día vimos una fila de andamios aquí y precisamente hoy la seguimos viendo. Hola. Y aquí seguimos viendo cómo siguen, pues creo recordar que lo que estaban haciendo era cerrar la parte inferior de las escaleras mecánicas, pero no consigo ver, a ver, o creo que estaba más para la derecha, no, era por aquí, a ver. Ah, claro, las escaleras mecánicas están allá arriba, tengo que subir un piso más. Pero no me voy a ir antes de ver todo esto, toda esta parte de aquí, toda esta zona que sigue totalmente obsoleta. Carteles provisionales, zona inhóspita, por así decir. Es verdad que han colocado los nuevos carteles, porque aquí al otro lado tenemos este cartel ya, el definitivo encendido, pero nada, no hay novedades al respecto, nada de nada. El techo con la protección ignífuga, con todas las bandejas tipo zona industrial, pero sin pintar la parte de la pared, sin pintar el techo, y aquí sí, imagino que lo dejarán todo igual. No sé, esta zona la verdad es que me da muy mala espina, Así que nada, vamos a seguir subiendo. Seguimos subiendo para ver los trabajos en las escaleras mecánicas. Mira, por aquí yo creo que vamos a poder verlo perfectamente. ¡Ah, mira! Mirad todo lo que han avanzado, Fíjate, la última vez que hicimos vídeo estaba totalmente al descubierto. Y ahora mismo está prácticamente ya hecho, ¿no? Lo único que faltaría sería ya quitar... ¡Ahí va! ¡Oh, qué codazo me he dado! Sería quitar la lámina que recubre ya pues todo el material. Bueno, pues muy bien, ¿no? Vamos a verlo en persona y ya directamente nos vamos a ver cómo va el avance de los trabajos del segundo anillo LED. Pero fijaos, esto ya es otra cosa, Esto ya es otra cosa. Qué bueno. Qué bueno, buenísimo. La zona interactiva. La zona interactiva que, ya sabéis, si venís a hacer el Tour Bernabéu también tenéis que hacer la zona interactiva. ¡Ay, qué oscuro está esto hoy, ¡Qué oscuro está esto hoy! Bienvenidos y bienvenidas al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Real Madrid Alavés. Vamos a ver qué tal el partido de hoy. ¡Ojo!
esto? Han retirado las dos últimas filas de donde se coloca la grada de animación, la grada alta del fondo sur. Han quitado esta 4 sectores de la parte de la grada de animación. Lo que sí, claro, lo que sí deberían hacer es el cambio de huella en la parte de tribuna, ¿no? Una zona que aún no han hecho del todo. Quiero recordar que la parte de tribuna del lateral oeste sí la hicieron, no toda, solamente la parte central, la parte que corresponde a los palcos que hay justo debajo del primer anillo LED. Más concretamente esta. Ahí está la huella cambiada. Pero todo el resto, lo restante de tribuna, tanto en el fondo sur y fondo norte, no está cambiada la huella. Así que es una de las cosas que tienen que hacer. Lo que pasa es que, claro, se les acumula el trabajo. Ahora con el Mutua Madrid Open, luego con los conciertos, y al final pues nunca pueden hacerlo. Otra cosa de la que hay que hablar es la ampliación de ese tercer y cuarto anfiteatro. ¿Os acordáis que también estaba en la mesa, no? La ampliación del tercer y cuarto anfiteatro del Santiago Bernabéu en esas zonas de allí. Aquí no, porque todo es nuevo, todo lo que tiraron y todo es nuevo, pero toda esa parte más vertical, en teoría, iban a hacer una ampliación de tercer y cuarto anfiteatro. Me da a mí que como opinión no lo van a hacer por normativa. ¿Por qué? Porque básicamente pues sería peligroso el modificar esas gradas, las gradas más altas del Santiago Bernabéu, y proceder a ampliar pues 2 líneas más, 2 filas más de asientos en cada sector del tercer y cuarto anfiteatro. Han deliberado que, o debe ser que han deliberado, más bien en condicional, que no es viable realizar esas operaciones, esos trabajos, y como podéis observar, pues de momento, y yo creo que ya a un 99%, no van a realizar los trabajos en el tercer y cuarto anfiteatro. El aforo se va a quedar así como está, más que nada por seguridad. Luego volvemos a unas líneas más abajo, tampoco muy lejos. Seguimos viendo los trabajos correspondientes al anillo LED en esta fascia que os dejo en imagen, esta fascia donde a día de hoy seguimos viendo el cartel, ese nuevo cartel que pone Bernabéu, que quiero recordar que Bernabéu no es el estadio, así que no os preocupéis por toda esa gente que dice, no, es que Florentino nos está cambiando el nombre al estadio. No, el estadio se llama Santiago Bernabéu. Esto es simplemente pues para acortar, para abreviar, para acordar, por así decir, con las marcas. Bueno, me subo las gafas de sol porque ya el sol se ha ido, estamos en el interior. Quiero ver hasta dónde han llegado con los arañazos o las mordidas de los trabajos, pues quitando básicamente esta estructura del tercer anfiteatro. Aquí podéis ver ese límite, esa frontera entre los trabajos que están haciendo y los lugares, las zonas donde aún no han tocado. Ahí se puede ver perfectamente que la letra E de Bernabéu, ahí es donde se han quedado en este último parón. Y quiero recordaros que desde ahí, que acabamos de ver, siguiendo toda esta línea con mi dedito, ese dedito que puede ser el tuyo perfectamente, no, el mío es mío, pero el tuyo es tuyo. ¿Y con esto qué quiero decir? Que puedes dejar con un dedito, con el índice, si no lo tienes, con el que quieras, da igual, puedes dejar un like y suscribirte porque es totalmente gratuito, gratuito. No os voy a cobrar por dejar un like y por suscribiros a mi canal. Bueno, luego tenéis otras opciones para suscribiros de forma económica, pero bueno, eso ya sabéis que eso no lo suelo pedir, o al menos nunca lo digo. Es verdad que lanzo una indirecta como ahora, pero yo siempre os digo que lo hacéis gratuitamente dejando el like y la suscripción. Bueno, pues realmente en este parón no han avanzado mucho. También tiene que ser unas operaciones muy delicadas, pero han llegado hasta ahí. Entonces, más o menos desde aquí hasta aquí. Es decir, que yo creo que tendremos
un 60 o un 70% completado de la demolición, por así decir, de retirar esa estructura de la fascia del tercer anfiteatro, más luego hay que colocar la nueva estructura y colocar los anillos LED. Y si quieren básicamente colocar o tener listo el segundo anillo LED y último para mayo, para finales de mayo, pues me da a mí que vamos un poquito justitos, vamos un poquito justitos, pero bueno, yo creo que en el verano, si no lo consiguen en mayo, yo creo que en verano, en junio o julio, podrán tener ya la instalación de ese segundo anillo LED completamente lista. Pero fijaos, el último partido hicimos una comparación de cómo quedaría con ese segundo anillo LED y la verdad es que sería bestial, pero bueno, poco a poco, paso a paso, step by step, como dirían los ingleses de parla. Y estaremos pendientes aquí en el canal los partidos que vengamos, pues bueno, quedan pocos esta temporada, pero igualmente los que podamos venir, pues los sacaremos aquí en el canal, así que estaremos atentos a cómo va la construcción, la instalación de ese segundo y último anillo LED. Bajaremos ahora al otro lado, justo allí, para ver si tenemos novedades tanto en la esquina de la Torre B como en la Torre C, para ver el tema de insonorización del estadio, a ver si ha avanzado, si han hecho algo. No han hecho nada. Fijaos cómo pasa la luz en esta parte del paseo perimetral, en esta parte de aquí pasa muchísimo la luz, por lo tanto se escaparía demasiado el sonido de los eventos o de los conciertos que tengamos en el estadio. Espectacular vista del estadio, así que vamos a movernos, que se me suben las hormigas, y vamos a ver si hay novedades en algún otro sitio. La verdad es que aquí sí han avanzado, como hemos visto antes, aquí sí han avanzado. Fijaos todo lo que han colocado. Ya, como decía antes, faltaría quitar esa pegatina de la cara externa y ya estaría listo para la sentencia. Así que yo creo que para el próximo partido, si todo va bien y si trabajan en esta zona, veremos ya pues todo este composite o todo este material al desnudo. Este material que ya hemos visto cómo cubrían en diferentes escaleras mecánicas de diferentes lugares del lateral este. Bueno, entramos en el fondo sur, luego a ver si podemos bajar para ver de cerca los sectores que están cubiertos ahí en el fondo sur, esos que hemos visto en la grada de animación. La verdad que me parece un poco extraño. Eso lo suelen hacer cuando quieren colocar grupos electrógenos para algún evento. Pero bueno, puede ser que estén preparando algún evento o lo que sea, pero que influya en sí en un partido. Bueno, en un partido que quizás sepan que no se van a vender todas las localidades. Pero a ver, vamos por aquí. A ver si podemos ver algo. Yo creo que están los asientos. Lo que pasa es que no... Simplemente los han cubierto y ya está. Para no vender localidades en ese lugar. Pero como podéis observar, tenemos las dos primeras filas de la grada alta del fondo sur completamente iluminada de esas pegatinas o esas cartulinas o ese plástico del escudo del Real Madrid que imposibilita la venta de entradas en esa zona. Y pregunto yo, ¿habrá pitada en el día de hoy? Bueno, pues no sé si es la perspectiva lo que me falla, pero es como que han cerrado toda esta parte de aquí, ¿no? Fijaos que apenas entra la luz por ahí. Y esto es la esquina de la Torre B. La esquina de la Torre B. Y está completamente tapada.
iba a decir, y han colocado una lona ahí arriba, pero no sé si es una red anticaída, que parece más opaca de lo normal, o si es la lona que quieren probar o que quieren poner a la hora de insonorizar para tapar los huecos de las viseras. Pero yo veo toda esa zona más oscura de lo normal. No sé si vosotros también lo veis así, pero yo la veo más oscura de lo normal. A ver por aquí. Siguen los andamios en este lugar. Siguen. Las nuevas mamparas. También han colocado este contrachapado o este aglomerado. A ver, vámonos al otro lado. ¿Queréis responder? Es que es todo publicidad, yo creo. A ver por aquí. Muchos andamios. Yo es que no sé si esa red es anticaída. No sé yo, es que lo veo bastante oscuro, Salen los porteros del Real Madrid. Courtois de momento nada. No sé, lo veo todo como muy oscuro, la verdad. Lo veo como la temporada del Madrid este año. Y la verdad que también vemos zonas con apósitos, por así decir. Yo creo que eso negro, absolutamente negro, son redes anticaída. No sé, es que yo creo que a medida que van pasando los días, que van pasando los partidos, van probando en cada uno de ellos la megafonía desde las afueras. Como ya os dije en el canal, alquilaron apartamentos, alquilaron casas que están cerca del estadio para precisamente hacer pues pruebas de sonido para que el Real Madrid pues vaya captando y que vaya midiendo en sí los decibelios que hay en los exteriores para ver cómo va quedando la insonorización del estadio. Así que de momento es lo que hay. Nada, y también se habla muy poco del césped, el césped que ha mejorado considerablemente. Qué poco se habla de esto, Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, porque ya va a empezar el partido y eso no os interesa, ya lo habéis visto en la televisión vosotros y vosotras. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y si quieres entradas para asistir al Bernabéu, contáctame o puedes adquirirlas a través de ese link que te dejo en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Así que muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, a la Madrid y nada más, nos vemos pronto.